Tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia. De 5 días arrancamos un nuevo espacio de Zona Agro, por supuesto, trayéndoles la actualidad de lo que está aconteciendo, no solamente en el campo y el sector productivo, como siempre lo menciono, sino también lo que hoy puede llegar a trasladarse ese impacto al sector secundario y terciario también. Es importante saber y mencionar siempre de que si el campo está mal, por supuesto, el impacto se va a trasladar a los otros sectores de la economía nacional. En esta tarde de jueves, bastante calurosa ya, se vinieron los primeros focos de incendio, bomberos trabajando arduamente en varios puntos del país. Nosotros hablamos de esto, la cuestión climatológica, las últimas afectaciones que ha tenido o que han tenido las heladas en el campo y principalmente en algunos de los granos a nivel país. En este caso hablamos del maíz, que se está viendo hoy los resultados de una afectación muy importante cuando tuvimos esas heladas tan duras en varias zonas del país principalmente, y bueno, esto ya está afectando al sector productivo. Para más detalles lo tenemos con nosotros al presidente interino actualmente de la Asociación de Productores de Soja, con nosotros el señor Carsten Friedrichsen, a quien le agradecemos por este valiosísimo tiempo que nos brinda en esta tarde. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un placer compartir este noticiero con ustedes. Y bueno, así como usted lo dice, en la expectativa ahora y administrando los problemas que enfrentamos actualmente con el clima. Ujú. Presidente, tengo entendido de que el maíz está viéndose duramente afectado por su calidad. Las heladas definitivamente impactaron negativamente en todo el territorio a nivel de esta cosecha, ¿no? Sí, así es. Fuertemente la helada afectó a los cultivos de maíz. Nosotros venimos de una temporada un poquito más atrasada en lo que es el calendario normal para el maíz y por eso y principalmente por esa razón las heladas de finales de junio, julio y inicios de agosto afectaron muchísimo los cultivos y hoy día había una perspectiva. El Paraguay tenía una superficie récord en superficie sembrado, cerca de las 750 a 800 mil hectáreas de maíz sembrado, con una proyección muy positiva. Se esperaba cosechar unos 5.000 kilos por hectárea, o sea, íbamos a tener maíz para rato, digamos, para el mercado local y para la exportación también. Pero esas heladas nos cortaron gravemente la perspectiva de producción y sobre todo la calidad también. Hoy día los productores están cosechando sus 3.500, 4.000 kilos por hectárea, pero con una calidad que no es la calidad plena que se requiere para la exportación y, en fin, va a haber descuentos, se va a tener que pasar una zaranda bastante importante y va a haber maíz de primera y maíz de segunda. El maíz de segunda tiene su utilización de repente en las fábricas de alcohol, ¿verdad? El Paraguay tiene dos grandes industrias que acopian el maíz de segunda, pero la situación es grave y en todo el Mercosur enfrentamos prácticamente la misma situación. La escasez del maíz es aguda, hay un muy buen precio, pero no hay producción. Entonces, da lo mismo, es una merma de producción muy grande y va a repercutir en los precios seguramente de los huevos y de los derivados de la carne de cerdo y etcétera. Eso es así, definitivamente tenemos que estar atentos porque esto desde ya es un preaviso de lo que se viene para que todos los sectores estén preparados. Es decir, más allá de esa pérdida de 1.000 kilos por hectárea, lo que sí se pudo cosechar ya está con mala calidad, un 15 a 20% otra vez presidente. O sea, hablamos de un impacto sumamente grande para el productor. Sí, sí. Hoy, si bien la perspectiva o la proyección que el productor tenía era allá por los 5.000 kilos por hectárea, 5.000 a 6.000 kilos, es lo que se proyecta para una zafra de maíz en el Paraguay, esa safriña, ¿verdad? Esa entre zafra que se cultiva después de la soja. Y yo creo que terminando esto vamos a percatarnos de que a final de cuentas termina hablando de kilogramos de maíz de primera calidad, no da más que 3.000, 3.500 kilos por hectárea. O sea, es una merma muy importante. Y bueno, el buen precio podía hasta justificar y compensar todavía algo, pero los granos faltantes en el mercado van a hacerse sentir
porque los que necesitan el maíz para los balanceados, para nutrir el rebaño, digamos, leche de ganado lechero, algunos ganados de engorde también en el sistema feedlot, ¿verdad? Que no están plenamente en el pasto, sino comparten el pasto con la suplementación de alimentos, y las granjas de pollo, etcétera, todos van a sufrir esa escasez de maíz. Y como digo, es un fenómeno que se da en toda la región, y no se sabe todavía si se va a tener que importar de repente maíz de Argentina más adelante, si Argentina disponga. No se sabe todavía de dónde suplir esa falta, pero de algún lado tendrá que venir maíz al Mercosur para poder llegar hasta el próximo año, porque esto no termina ahora después de la cosecha, recién allá en los meses de diciembre, enero del año que viene se va a sentir la plena gravedad de esto. Categóricamente, entonces podemos hablar, presidente, de que esto va a repercutir en una suba en los precios de los balanceados definitivamente. Eso ya es un hecho. Imagínense que el año pasado el maíz estaba aproximadamente a 120, $130 por tonelada, y hoy los precios duplicaron, ¿verdad? Están hubo contratos de 230, $240, y hoy existe una carrera por el maíz sobrante, el que todavía de repente no se ha comercializado, a precios superiores a los $250 la tonelada. Son precios históricamente elevados que van a repercutir en el precio de los productos que de ahí genera, ¿verdad? Lácteos y carnes. Es así. ¿Cuáles son las percepciones que dice el gremio en general, presidente, respecto a esta situación? No, nosotros, no, el agro tuvo que apostar en la siembra un poco más tardía. Nosotros generalmente queremos terminar la siembra del maíz en los meses de enero y febrero. Máximo el 15 de febrero se quiere ya culminar, pero este año, como había una sequía importante en febrero, no se podía sembrar por falta de precipitación. Se llegó a sembrar mucho maíz en marzo, y bueno, fue una apuesta. El frío intenso que vino en este invierno del 2021 tampoco, digamos, no se podía prever, o de repente se esperaba que podía caer heladas en Itapúa, pero no tanto en Canindeyú o en Amambay. Pero este año la helada alcanzó a todos los departamentos productivos, y bueno, son cuestiones de coyuntura que suceden de vez en cuando, y de esta situación realmente no se podía prever, pero algo se tendría que sembrar, y el Paraguay apostó, y por lo menos creo que bien o mal, vamos a abastecer parte de la demanda, ¿verdad? Para que no se tenga que de repente importar mayor cantidad, pero va a haber un faltante, y sobre todo también en los estados de Santa Catarina y Paraná en Brasil, que eran muy buenos acopiadores del maíz paraguayo, el sobrante, y este año en fin, no le alcanza a todas las industrias que necesitan. Es decir, el escenario exportador se está viendo complicado actualmente para el maíz, presidente. Sí, se ve. Nosotros probablemente vamos a ver, cuando uno analiza la estadística, vamos a ver que Paraguay va a exportar una suma importante en divisas. O sea, como el maíz cuesta el doble este año que el año pasado, de repente vamos a sentir una exportación elevada todavía en dinero, pero no así en toneladas, ¿verdad? Entonces, para el ingreso de las divisas al país vamos a registrar todavía un buen índice, porque el precio alto va a compensar la merma en la producción. Pero en toneladas vamos a sentir una disminución importante en relación a años anteriores. Es importante esa aclaración para tenerla en cuenta también al momento de que los analistas económicos vayan quitando los números correspondientes en cada semestre. Ahora, presidente, esta cuestión del paro de camioneros, más allá de que hoy, hace un instante, nada más se llegó a un acuerdo con autoridades, ¿esto afectó también al gremio en su momento? Bueno, creo que afectó más gravemente a la cadena productiva de consumición. O sea, los fabricantes de balanceados estaban con sus pedidos todos atrasados, las granjas que necesitaban el balanceado. La cosecha del maíz ahora está en pleno andamiento, y como eran fletes más cortos de la chacra hacia el acopiador,
de repente no se transitaba tanto por las rutas internacionales donde estaban estos cortes de los paros, digamos, de los camioneros se concentraban en cruces y en puntos estratégicos. Entonces la zafra en menor parte se afectó, pero sí se afectó gravemente la cadena de producción y de la, digamos, del valor agregado, que ya el maíz, una vez convertido en balanceado y enriquecido con sus vitaminas y lo que sea, no podían llegar a las granjas de donde estaban los pollos y los cerdos esperando por ese balanceado. Ahí sí hubo una afectación muy grave y muchos de esas granjas se perjudicaron perdiendo animales y bueno, con un prejuicio económico importante. Es una pena lastimosamente que se haya tenido que llegar hasta esos impactos económicos y más todavía en la cuestión logística de transporte, muchos insumos y materia prima que no podía esperar tanto tiempo sobre la ruta. Presidente, si podemos hablar un poco de proyección, cuando termine esta cosecha, ¿hablaríamos de una afectación o de una pérdida en torno al 20%, 30% quizás? Sí, yo creo que el 30% es por debajo en relación a la cosecha del maíz. El trigo igualmente, la cosecha del trigo está arrancando lentamente ya en las primeras parcelas, pero la mayor etapa de la cosecha de trigo vendría en septiembre. También se va a ver gravemente afectado por las heladas, por lo menos un 30% nosotros manejamos de la proyección de la cosecha que se tenía 2 meses atrás, digamos, vino abajo y el trigo también va a tener un impacto, digamos, negativo en la cantidad y también la calidad, ¿verdad? A veces el trigo de segunda no da una harina de buena calidad y bueno, eso tiene que venderse para los balanceados y el buen trigo para la harina va a ser escaso también y seguramente poco más adelante vamos a sentir la escasez del trigo de calidad y el precio quizás se va a repercutir también en una alza. Es una situación de alerta también para tenerla en cuenta si es que este semestre que se viene o que estamos cerrando es para estar totalmente alertas en cuanto al movimiento. Presidente, este clima, esta actual época en la que estamos ingresando, el calor, fuertes vientos, ya estamos teniendo actualmente focos de incendio, ¿esto también afecta a las cosechas? Puede afectar. Hoy tenemos reportes de chacras, maizales, trigales que se prendieron fuego, algunos accidentalmente, otros de repente no quiero ser injusto, pero por gente irresponsable que lanzaron fuego pensando que podían quemar basura o que podían quemar un pastizal doméstico y el fuego sale del control y afecta grandes extensiones. Entonces, hoy día es un peligro muy grande y las próximas lluvias están previstas recién para la próxima semana, si es que llegarían efectivamente, ¿verdad? Vamos a tener pues, seguramente 8 días con mucha intensidad de incendios y requiere la responsabilidad de toda la ciudadanía de cuidarse mucho antes de encender un fósforo en días como estos. Es así, es categórico y es importante difundir ese mensaje porque queda en nuestras manos. Por más que sean un par de semanas nada más antes de las lluvias, pueden darse catástrofes en un solo día. Si es que una persona no es precavida o nosotros como sociedad misma no cuidamos y no tenemos los recaudos necesarios. Presidente, para más adelante, cerrando ya el año, ¿cómo usted está visorando el movimiento a nivel de mercado interno? Bueno, nosotros, y gracias a Dios, creo que el Paraguay va dentro de todo este escenario, vamos a cubrir por lo menos la demanda local también en maíz y en trigo en los primeros meses de la demanda. O sea, sí, puede ser que haya un faltante antes de llegar a la próxima cosecha, ¿verdad? Que tal vez se tendría que abastecer con una importación de Argentina o de otro lugar, pero las proyecciones, el agro está bien puesto. Ahora las fichas están apostadas ya en la siembra de la campaña sojera que arranca en septiembre, esperando apenas las lluvias. ¿Verdad? Esperemos que estas lluvias lleguen y no como el año pasado, recién en octubre podíamos iniciar la siembra y esa tardanza en el inicio de la siembra de la soja arrastró toda la cadena productiva y por eso plantamos más tarde el maíz también. Entonces, ojalá que tengamos lluvias a inicio de septiembre para poder arrancar y volver a entrar en un calendario previsto y normal
de cultivo, ¿verdad? Los insumos están en su mayor parte, los insumos están en el Paraguay. Hay algunos insumos que por el asunto del coronavirus el año pasado, algunas importaciones se atrasaron. Ahora hay puertos en China que están cerrados porque entró la variante Delta del COVID en un puerto importante en China. Entonces, hay algunos atrasos en insumos, pero todavía creemos que para arrancar la siembra estamos bien puestos y que estos insumos puedan llegar en el transcurso del cultivo para que a final de cuentas el Paraguay pueda contar con una producción, esperemos, normal de soja para esta próxima campaña. Eso es importante, tener trazabilidad por sobre todas las cosas. Las conversaciones con el gobierno, ¿cómo vienen, presidente? No, nosotros ahora hubo muchas críticas en relación a este paro de los camioneros. Nosotros teníamos y seguimos teniendo una postura de que el flete no se debe o no se puede reglamentar por ley, ¿verdad? Tiene que ser un acuerdo entre partes. Pero en fin, son las coyunturas políticas del momento. Esperemos que ahora con esta negociación que se hizo, que se pueda ajustar el flete para los compañeros camioneros, pero nosotros fuimos totalmente contra de la forma como se hizo y sobre todo destruyendo patrimonio ajeno, impidiendo a compañeros que querían circular y trabajar. Algunos tenían obligaciones con sus granjas para abastecerle de alimento a los animales y bueno, hubo muchos problemas. Pero en fin, la política es así y esperemos que de hoy en adelante esto se normalice. Nosotros con el gobierno actual tenemos un diálogo fluido y esperemos que las cosas continúen, que se pueda seguir trabajando para salir de esta inmensa crisis que el Paraguay también le afectó, ¿verdad? Con el COVID. El Paraguay en el 2021, 2022 y 2023 necesita una reactivación importante para volver a crear puestos de trabajo y a final de cuentas es el empleo el que va a sacar a la gente de la crisis, ¿verdad? Y ninguna otra cosa más. Es así, sumamente clave lo que menciona presidente. Es importante que las cartas y las piezas estén bien colocadas para que el escenario sea propicio para esta recuperación económica tan importante que necesita el Paraguay. Presidente, por cuestiones de tiempo, lastimosamente, muchas preguntas tengo que dejarlas en el tintero, pero queremos agradecerle por este valioso tiempo que nos brindan esta tarde. Muy amena la charla, importante conocer cómo está el sector y cómo nos estamos proyectando. Y bueno, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Así espero que sea, que tengan también una buena tarde ustedes y estamos a disposición para siempre informar y compartir información de primera mano acá desde el sector productivo. Ustedes son un medio de importante difusión en el país y estamos a las órdenes para contribuir con la información de primera mano. Excelente, gracias presidente, un gran saludo. Hasta luego, gracias. Bien, de esta forma, señora, señor, vamos llegando al final de un espacio más de Zona Agro. Como usted ya lo escuchó, lo vio en vivo en directo, conociendo un poco de la realidad y las proyecciones de la cosecha de maíz, que va a verse afectado en términos de volumen, en términos productivos, pero el precio está acompañando y esto va a contrarrestar un poco. Es decir, quizás tengamos más ingresos de divisa, pero esto no se va a percibir en el volumen de la cosecha como tal. Sin embargo, llegaríamos a un empate técnico, si podemos decirlo de alguna manera. Habría que ver esto al final de la cosecha realmente cuáles son los números reales. Pero bueno, con esto llegamos al final. Lastimosamente tenemos que despedirnos. Será hasta mañana con más noticias y más información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao.
casa con fibra óptica personal. Ahora con mega velocidades de 1000 megas. Fibra óptica para pesos pesados. Mayor velocidad de subida y de bajada. Planes desde 100.000 guaraníes. Te duplicamos los megas de tus planes en combo. Y por ser cliente, también te duplicamos la velocidad. Empezá a disfrutarlo. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. La única con velocidades hasta 1000 megas. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomer Outlet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a